Si tuvieras que nombrar una organización que por sí sola logró poner de rodillas a un Estado democrático, desafiar a la potencia militar más grande del mundo y reescribir las reglas del crimen global, solo habría una respuesta posible: el Cártel de Medellín. Durante la década de 1980, esta ciudad colombiana, conocida por sus flores y su eterna primavera, se transformó en la capital mundial de la cocaína y en el epicentro de una guerra que desdibujó la línea entre el narcotráfico y el terrorismo. No estamos hablando simplemente de traficantes que enviaban droga en maletas. Hablamos de una corporación criminal que dinamitó aviones comerciales, asesinó candidatos presidenciales y ofreció pagar la deuda externa de su país a cambio de impunidad. ¿Cómo fue posible que un grupo de contrabandistas de cigarrillos y ladrones de autos llegara a acumular tanto poder como para desafiar la existencia misma de la ley? Esta es la crónica definitiva del ascenso, el terror y la caída de los extraditables. Antes de sumergirnos en esta historia de ambición desmedida y sangre, te pedimos un favor. Si te apasionan los documentales de investigación y la historia real, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Así nos ayudas a seguir produciendo este contenido para ti. Comencemos. Para entender el fenómeno del Cártel de Medellín, no podemos mirar solo a Pablo Escobar. Debemos entender el contexto de una época. A finales de los años 70, la economía mundial estaba cambiando y la demanda de cocaína en Estados Unidos comenzaba a dispararse, reemplazando a la marihuana y los psicodélicos de la era hippie. En Medellín, una ciudad industrial con una cultura profundamente arraigada en el emprendimiento y el comercio, una generación de jóvenes vio una oportunidad de oro. Al principio, figuras como Griselda Blanco, la Viuda Negra, allanaron el camino con sangre en Miami, pero fue en Antioquia donde el negocio se industrializó. El nacimiento formal de la organización que el mundo llegaría a temer ocurrió a raíz de un evento específico. El 12 de noviembre de 1981, el grupo guerrillero M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana del poderoso clan de los Ochoa Vázquez, una familia de ganaderos y narcos respetados en la región. Hasta ese momento, los traficantes operaban en alianzas laxas, pero el secuestro los obligó a unirse. En una reunión histórica en el Hotel Intercontinental de Medellín, más de 200 capos, incluyendo a Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, Carlos Leider y los hermanos Ochoa, formaron un ejército privado, el MAS, Muerte a Secuestradores. Cada narco aportó hombres y dinero. La guerrilla fue aniquilada en cuestión de semanas y Martha Nieves fue liberada sin pagar un peso. Ese día, los narcos entendieron que unidos eran invencibles. Había nacido el Cártel de Medellín. La estructura del cártel era una mezcla de brutalidad medieval y eficiencia corporativa moderna. Carlos Leder, un admirador de John Lennon y Adolf Hitler por igual, revolucionó la logística al comprar una isla entera en las Bahamas, Cayo Norman, para usarla como estación de reabastecimiento. Ya no enviaban kilos en maletas, enviaban toneladas en aviones. Gonzalo Rodríguez Gacha, un hombre de origen campesino, violento y obsesionado con la cultura mexicana, controlaba las rutas desde el centro del país y aportaba la fuerza militar bruta. Los Ochoa aportaban las conexiones políticas y sociales. Y en la cima de la pirámide, coordinándolo todo con una mezcla de carisma populista y crueldad psicopática, estaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. A principios de los 80, el dinero fluía como agua. Se estima que el cártel gastaba $2.500 al mes solo en ligas de goma para amarrar los billetes. Escobar se convirtió en una figura mítica en Medellín. Construyó el barrio Medellín sin tugurios para la gente que vivía en el basurero municipal. Regaló canchas de fútbol e iluminó estadios. Quería ser amado. Quería ser presidente. En 1982 logró ser elegido congresista suplente por el Partido Liberal. Fue el momento de mayor arrogancia del cártel. El capo sentado en el Congreso, protegido por inmunidad parlamentaria. Pero su sueño político se convirtió en su pesadilla cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, expusieron su pasado criminal ante el país. Escobar fue humillado y expulsado de la política. La venganza no se hizo esperar y marcó el inicio de la guerra contra el Estado. El 30 de abril de 1984, sicarios en moto asesinaron al ministro Lara Bonilla en Bogotá. Fue un punto de inflexión. El presidente Belisario Betancur
que se había opuesto a la extradición de colombianos a Estados Unidos por considerarla una violación a la soberanía, cambió de opinión esa misma noche y firmó los tratados. La palabra extradición se convirtió en el mayor terror de los narcos. Bajo el lema "Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos", el cártel se transformó en un grupo terrorista bajo el nombre de los extraditables. La segunda mitad de la década de los 80 fue un descenso a los infiernos para Colombia. El cártel de Medellín le declaró la guerra total a las instituciones. Ya no se trataba solo de proteger un negocio, sino de doblegar la voluntad de una nación. Asesinaron a jueces, policías, periodistas y magistrados. En 1985, financiaron la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, un evento que terminó en una masacre y la quema de los archivos de extradición. En 1986, asesinaron al director de El Espectador, Guillermo Cano. En 1987, Carlos Leder fue capturado y extraditado, lo que hizo que Escobar y Gacha se volvieran aún más paranoicos y violentos. Pero el año que quedó marcado a fuego en la memoria colectiva fue 1989. Fue el año en que el cártel intentó destruir el país para salvarse. Primero, asesinaron al candidato presidencial favorito, Luis Carlos Galán Sarmiento, en un mitin en Soacha ante miles de personas. Galán había prometido extraditarlos a todos. Luego, en un intento por matar a su sucesor, César Gaviria, hicieron estallar una bomba en el vuelo 203 de Avianca en pleno aire. Murieron 107 personas. Gaviria no iba en el avión. La crueldad de matar a más de 100 inocentes para intentar asesinar a un solo hombre mostró al mundo que no tenían límites. Semanas después, detonaron un camión bomba con media tonelada de dinamita frente al edificio del DAS, la policía secreta, en Bogotá, dejando un cráter gigantesco, 63 muertos y más de 600 heridos. El gobierno, acorralado, creó el Bloque de Búsqueda, una unidad de élite entrenada para cazar a los cabecillas. La primera gran victoria del Estado fue la caída de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, en diciembre de 1989. Fue localizado gracias a la imprudencia de su hijo y abatido tras una persecución cinematográfica, detonando una granada en su propia cara para evitar ser capturado vivo. Sin su brazo militar más fuerte y viendo que los Ochoa negociaban su entrega bajo una nueva ley de sometimiento, Pablo Escobar quedó aislado. Si te está impactando el nivel de violencia que alcanzó esta guerra, déjanos un comentario. ¿Crees que el gobierno hizo bien en negociar o debió mantener la mano dura desde el principio? Queremos leer tu opinión. Sigamos, porque lo que ocurrió después desafía toda lógica. Acorralado y temiendo por la seguridad de su familia, Escobar secuestró a la élite del periodismo colombiano, incluyendo a Diana Turbay, hija de un expresidente, y a Maruja Pachón, para presionar al gobierno. Finalmente, en 1991, logró su objetivo. La Asamblea Constituyente prohibió la extradición en la nueva Constitución. Ese mismo día, Escobar se entregó. Pero no fue a una cárcel normal, fue a La Catedral, una prisión construida por él mismo en las montañas de Envigado, con guardias elegidos por él, jacuzzi, sala de billar, discoteca y vistas al Valle de Medellín. La Catedral no era una prisión, era su cuartel general. Desde allí, Escobar seguía dirigiendo el tráfico de cocaína, ordenaba secuestros y recibía visitas de reinas de belleza y futbolistas famosos. El escándalo estalló cuando se supo que, dentro de la misma cárcel, había ordenado torturar, asesinar y descuartizar a dos de sus socios, los Moncada y los Galeano, por un problema de dinero. El presidente César Gaviria, humillado ante la comunidad internacional, ordenó el traslado de Escobar a una base militar. Pero el capo tenía comprada a media guarnición y escapó caminando tranquilamente por la parte trasera de la prisión en julio de 1992, perdiéndose en la neblina del bosque. La fuga desató la cacería humana más grande en la historia de Latinoamérica. Pero esta vez, la ecuación había cambiado. Escobar ya no tenía el apoyo incondicional de otros narcos. Sus antiguos socios, resentidos por los asesinatos en la Catedral,
y por los impuestos de guerra que les cobraba, se aliaron con paramilitares de ultraderecha y con el cártel de Cali para formar los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Financiados por Cali y con la vista gorda, o colaboración directa, de la policía y la DEA, los Pepes desataron una guerra sucia contra Escobar. La estrategia de los Pepes fue brutalmente efectiva. Aplicaron el terror contra el terrorista, quemaron las haciendas de Escobar, asesinaron a sus abogados, a sus testaferros y a sus familiares, destruyeron su red de seguridad. Escobar, que había sido el cazador implacable, se convirtió en una presa aterrorizada. Pasaba sus días moviéndose de casa en Medellín, escondido en barrios de clase media, lejos de los lujos de antaño, acompañado solo por un guardaespaldas leal, el Limón. Veía cómo su imperio se desmoronaba y cómo sus sicarios caían uno tras otro o lo traicionaban para salvar el pellejo. A finales de 1993, Pablo Escobar era un hombre acorralado, enfermo y desesperado por sacar a su familia del país. Su esposa Victoria y sus 2 hijos intentaron viajar a Alemania, pero el gobierno colombiano coordinó con el alemán para devolverlos en el mismo avión. La familia quedó atrapada en el Hotel Tequendama de Bogotá, utilizada como cebo por el gobierno. Escobar, consumido por la ansiedad de saber a su familia en peligro, cometió el error fatal que había evitado durante años. Rompió la disciplina de las comunicaciones. El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar sostuvo una larga conversación telefónica con su hijo Juan Pablo. La tecnología de triangulación de radio, operada por el bloque de búsqueda con asistencia técnica francesa y estadounidense, localizó la señal en una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos, en el occidente de Medellín. Los comandos élite rodearon la casa. Al irrumpir, Escobar y el Limón intentaron escapar por una ventana hacia el tejado trasero. Hubo un intercambio de disparos breve pero intenso. Segundos después, el hombre que había puesto en jaque a una nación, el patrón del mal, yacía muerto boca abajo sobre las tejas de barro rojo. Tenía 3 disparos, uno en la pierna, otro en la espalda y el tiro fatal que entró por su oído derecho. La imagen de su cuerpo inerte, con la camiseta levantada mostrando su vientre abultado, rodeado de policías sonrientes que posaban como cazadores en un safari, dio la vuelta al mundo en minutos. La leyenda de que él mismo se suicidó para evitar ser capturado persiste hasta hoy, alimentada por su familia y por su propia promesa de la tumba en Colombia, aunque los reportes oficiales y forenses sostienen que fue abatido por un tirador de la policía. Con la muerte de Escobar, el cártel de Medellín como estructura monolítica dejó de existir. Pero el precio que pagó Colombia fue incalculable. Se estima que la guerra del narcotráfico dejó más de 40.000 muertos en esa década. Una generación entera de jóvenes de las comunas de Medellín fue aniquilada, utilizada como carne de cañón en el sicariato. La cultura del dinero fácil, la idea de que vale más ser rico un día que pobre toda la vida, se impregnó en el tejido social, dejando cicatrices que tardaron décadas en comenzar a sanar. El fin del cártel de Medellín no significó el fin del narcotráfico. De hecho, el negocio simplemente cambió de manos. El cártel de Cali, que había ayudado a destruir a Escobar, tomó el control casi absoluto del mercado global, operando con un perfil más bajo y empresarial hasta su propia caída años después. La hidra simplemente le crecieron nuevas cabezas, pero nunca más volvió a existir una organización con la capacidad de desafiar frontalmente al Estado mediante el terrorismo masivo como lo hizo la de Escobar. El legado del cártel de Medellín es una lección sombría sobre lo que sucede cuando la ausencia del Estado, la desigualdad social y la demanda voraz de drogas se encuentran. Nos enseña que las instituciones democráticas son frágiles y que deben defenderse, pero también nos muestra la increíble capacidad de una sociedad para resistir y sobreponerse al miedo más absoluto. Esperamos que este documental te haya servido para entender la verdadera magnitud de lo que ocurrió en Colombia durante esos años oscuros. No fue una película, fue una realidad brutal que moldeó el destino de un continente. Ahora queremos conocer tu opinión. Déjanos un comentario. Nos interesa mucho leer tu punto de vista. Y si llegaste hasta el final de este video, gracias por tu tiempo y tu apoyo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like al video y compartirlo
para que la memoria histórica se mantenga viva. Nos vemos en el próximo video documental.